su vida. Porque eso fortalece mi fe. El sábado me tocó predicar y hablamos un poco de la ansiedad. Nos hicimos un poco el test de la ansiedad. Es como que muchas veces es un mal, es un flagelo hoy que nos ataca a diario, continuamente. La ansiedad es algo que el enemigo hoy nos ataca y nos desenfoca, sobre todo, de la persona de Cristo. Y si nos desenfoca de la persona de Cristo, también desenfoca nuestra fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible avanzar en la vida cristiana. Nosotros vivimos por fe. Nosotros no elegimos creer, vivimos creyendo. Todo el tiempo, vivimos creyendo, teniendo la certeza y la convicción de que Dios nunca llega tarde. Tenemos la certeza y la convicción de que Dios tiene todas las respuestas. Tenemos la certeza y la convicción que si hoy pasa algo, ¿dónde vamos a ir? ¿Tenemos la certeza? Perfectamente. Tenemos la certeza que no vamos a morir, sino que vamos a dormir en el Señor. Nosotros tenemos esa gran bendición por fe. Y esta frase volvía una y otra vez a mi mente. Haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. ¿Todos saben lo que es una semana con esa frase? Orando y diciendo, Señor, ¿qué me querés decir? Hacer esto en memoria de mí. Como le dije, el sábado hablamos un poco de la ansiedad y descubrimos que la ansiedad, como le decía recién, es algo que nos ataca y nos desenfoca del propósito de Dios, nos saca de su voluntad, no nos permite tener una fe genuina. A veces tanta ansiedad decimos que está todo bien, o tenemos tanta ansiedad que decimos que está todo mal. A veces la ansiedad nos engaña. Ya tengo todo resuelto, ya está todo bien y después se derrumba todo. O estamos en la otra, la ansiedad también dice, no, nunca voy a poder resolver esto. Por eso Dios quiere que en este tiempo nuestra fe venza toda la ansiedad que tenemos. Y hablé un poco cómo nos ministra la ansiedad, cómo ataca nuestra mente, cómo nos desvía todo el tiempo de la visión de Dios. ¿Se acuerda que le dijo el Señor a Pedro? Pone la vista en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Estás haciendo cuenta como los hombres y no estás entendiendo la voluntad de Dios. La ansiedad nos ministra, nos hace ciegos espirituales. Nos vuelve un poco egoístas. Pensamos en nosotros mismos y en cómo resolver nuestros propios problemas, en no perder lo poco que tenemos. ¿Por qué nos pasa eso? Porque no confiamos plenamente en lo que va a hacer Dios. Cuando confiamos plenamente en lo que va a hacer Dios, tenemos fe y entendemos que Dios nunca llegó tarde a ningún lugar. La palabra nos declara que no hay una cita que diga que Cristo llegó tarde. La única vez que quiso llegar tarde, porque Él dijo, es necesario que nos quedemos, porque esto es para la gloria de Dios. Voy a llegar tarde, ¿saben por qué? Porque es para la gloria de Dios. ¿Cuándo lo dijo? Cuando la historia de Lázaro. ¿Qué está diciendo Dios ahí? Yo tengo el control de todas las cosas. Y todos los discípulos se quedaron ahí. El que amas está enfermo. Si lo amás, salí corriendo. Pero él no veía lo que veía el hombre. Él veía los asuntos del Padre. Que muchas personas a través de ese milagro se iban a reconciliar con Dios. Entonces la ansiedad nos ministra siempre, nos saca de la visión de Dios
para ponernos una visión humana egoísta. Y una vez que podemos entender esto, que todos tenemos un nivel de ansiedad en cada uno de nosotros, que tenemos que vencerlo con nuestra fe. Y yo decía, Señor, ¿cómo hago esto? Porque ahora que vos me diste la capacidad de entender que muchas de las cosas que no suceden en mi vida es porque se han manejado con ansiedad, ¿cómo no entro? ¿Cómo vos vas a gobernar mi ansiedad? La frase que tengo atrás. Se la pedí un montón de veces y me la estaba diciendo y no entendía. Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. Y busqué memoria. Lo primero, cuando Dios le da una palabra, tómase el tiempo de investigar. Hoy tenemos un montón de cosas para poder. Memoria es una capacidad mental de poder guardar recuerdos, ¿no? Recuerdos, imágenes, información. Haga memoria de quién. ¿Cómo vencemos la ansiedad? Hagan memoria de mí. No lo relacionemos con un domingo al mes. Hay personas que tomaron esto como religión. Vienen un solo domingo al mes cuando hay Santa Cena. Le ganó la ansiedad. Personas gobernadas por la ansiedad. Solo quieren acordarse de Dios una vez al mes. Yo le decía al Señor, porque a veces hay como más gente los días de cena del Señor. Le digo, ¿por qué, Señor, esto? ¿Nos agarra la ansiedad de estar bien con vos? Nos agarra la culpa, hay que ir el domingo a la mañana. Hay que estar en comunión. Hagan esto en memoria de mí. Si ustedes viven en comunión conmigo, todo el tiempo van a querer estar en mi presencia, todo el tiempo van a querer adorar, todo el tiempo van a querer escuchar mi voz. Todo el tiempo van a vivir en paz y no en ansiedad. No van a tener horarios para mí. Van a disfrutar 24 horas con el Señor. La ansiedad nos saca de la presencia de Dios. Yo oraba y decía, Señor, quiero tus verdades para este tiempo. Quiero la verdad de Dios para mi vida. Quiero la verdad de Dios para la iglesia. Es necesario que construyamos nuestros fundamentos en las verdades de Dios. Y esta es una verdad que Dios me hablaba, que construye la perfecta comunión con Él. Hagan esto en memoria de mí. Y yo decía, ¿qué querés decirme? Vamos a Éxodo capítulo 12. Se lo voy a explicar del Antiguo Testamento y después vamos al Nuevo Testamento. Vamos de la ley y nos vamos a terminar en la gracia y en la misericordia de Dios. Capítulo 12, verso 14. Este será un día para recordar, para hacer memoria. Cada año, de generación en generación, deberán celebrarlo como un festival especial al Señor. Esta es una ley para siempre. El pueblo de Dios, esta es una versión, creo que es NTV. Hagan memoria, dice. El pueblo de Dios, cuando Dios definió un tiempo nuevo para sacarlo de Egipto, Dios dijo, esto tiene que quedar para siempre en ustedes, en su memoria. ¿Qué quiere decir esto? Digo, Señor, ¿qué me querés enseñar con esto? Que el pueblo de Dios necesita recordar las verdades espirituales para vivir en libertad, para vivir en comunión con Él, para poder avanzar en su vida. Hacer esto en memoria de mí. Hacer esto en memoria de mí. Las palabras de Dios
nos lleva a tener un vínculo con Él. Dijo, esto será de generación en generación. Esto tiene que ser transmitido. Esta fiesta, Dios instituyó 7 fiestas para recordar a Israel quién era su Dios. Todo el tiempo. Pero elegí esta especialmente porque habla de un tiempo del fin, que se terminaba el tiempo de la esclavitud de Egipto y empezaban a caminar hacia la tierra prometida. Y yo entendí que este es un tiempo espiritual así. Aquellos que puedan vencer la ansiedad, aquellos que realmente tengan una fe genuina en el Señor y puedan vencer la ansiedad, van a definir su vida espiritualmente para avanzar. Y ese avanzar, el pueblo de Dios avanzó solo. Dice que Dios, ¿qué le puso? Una columna que le hacía sombra de día y de noche le brindaba calor en el desierto. Todos los días ellos recordaban quién los sacó de su esclavitud. Este es un principio espiritual que tenemos que empezar a hacer, porque eso te mantiene en comunión constantes. Muchas veces tenés que orar, tenés que ayunar, tenés que venir a la iglesia, tenés. Y no lo logramos muchas veces, porque en nuestra mente no hay memoria espiritual de quién nos salvó, de quién es nuestro Padre, de quién guía mi vida, de quién es el dueño de todas las cosas. Escuchaba el otro día a una persona que dice que tomamos muchas decisiones al día. Las personas sin Dios toman muchas decisiones al día. Pero aquellos que tienen memoria, que hacen todas las cosas en memoria de Cristo, tienen discernimiento. Así que no tome decisiones. Pedile a Dios que te dé discernimiento. Porque Israel no sabía, tenía que cruzar un desierto. Y Dios le iba a ir mostrando, le iba a ir iluminando, le iba a ir marcando el camino. No tomaban decisiones por lo que bien le parecía, de acuerdo al tiempo, de acuerdo a la economía. Ellos discernían de acuerdo a la palabra de Dios a través de la vida de Moisés. Hay una palabra que marca un camino, que marca una verdad y que marca la vida que están en la voluntad de Dios. Y hay gente que toma decisiones de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a sus intereses y de acuerdo a su economía, de acuerdo a sus recursos. Pero el pueblo de Dios fue sacado a libertad para ser guiado por Dios con los recursos de Dios. No por las personas, los recursos de las personas, sino con los recursos de Dios. Y uno de los recursos espirituales que tenemos que en este tiempo entender y vivir es discernir. Es tener la capacidad espiritual de discernir todo el tiempo las cosas. ¿Cuáles me meten en el propósito de Dios? ¿Y cuáles me sacan del propósito de Dios? ¿Cuáles me meten en el propósito de la ansiedad constante, de querer controlar todas las cosas, de querer definir todas las cosas? ¿Y cuáles me traen paz? ¿Cuáles me cuidan espiritualmente? ¿Cuáles me llevan a una mejor comunión con Dios y con mis hermanos? Tengo que discernir, no tengo que tomar decisiones. Discernir es depender espiritualmente de Dios. Dice que Dios le dijo esto, tienen que recordar todo el tiempo. Versículo 26 y 27. Entonces sus hijos preguntarán, ¿qué significa esta ceremonia? Y ustedes contestarán, es el sacrificio de la Pascua del Señor, porque Él pasó de largo
las casas de los israelitas en Egipto, y aunque hirió de muerte a los egipcios, salvó a nuestras familias. Cuando Moisés terminó de hablar, todos los presentes se postraron hasta el suelo y adoraron. El fin de tener memoria era este: recordar quién trae la verdadera libertad a tu vida. Todo el tiempo. ¿Quién te va a sacar de la esclavitud? ¿Quién te va a dar la posibilidad de tener una mente renovada todo el tiempo? De poder hacer memoria. Yo a veces me enojo porque hay gente que hace memoria de todo lo malo. Hay gente que ve todo lo malo del pueblo de Dios. Hay gente que ve el maná y lo toma todo el tiempo y es agradecido con Dios. Y hay gente que no le gusta el maná, que habla de las cosas de Egipto, del ajo y la cebolla. Hacer memoria. Cuando festejaban esto, le estaban enseñando a las futuras generaciones que hay un Dios, el Dios verdadero, que trae libertad absoluta. Y en esa libertad absoluta Él te guía, te cuida y te provee de todas las cosas que necesitas, aún estando en el desierto. Aún estando en el desierto, no te va a faltar ropa, no te va a faltar alimento, no te va a faltar nada mientras estés en la voluntad de Dios. Porque el pueblo de Dios nació para ser libre y no esclavo. La ansiedad nos vuelve esclavos. Esclavos de los horarios, esclavos de los malos pensamientos, esclavos de las enfermedades, esclavos todo el tiempo de cosas. Dependemos de cosas y no dependemos de Dios. El pueblo de Dios tenía que tener en claro algo: que Dios quiere un pueblo espiritualmente sano, espiritualmente libre, espiritualmente correcto. Y para eso tiene que todo el tiempo hacer memoria. Tiene que tener la capacidad de recordar todos los milagros de Dios, todo el tiempo. Cada vez que tomas una decisión, recordá cómo Dios sana, recordá cómo Dios provee, recordá lo que dice su palabra de acuerdo a cada situación. No podés tomar decisiones como toma todo el mundo. Tenés que discernir. Hacer esto en memoria de mí. La ansiedad la podemos vencer tan fácil. Es tan fácil. Solo mirando alrededor. Hoy, si usted mira alrededor, va a haber un milagro. Siempre le digo a los hermanos de oración. Digo, nosotros no somos de estar publicando todo el tiempo todas las sanidades y los milagros. Les damos gracias a Dios por eso. Pero si usted mira alrededor, va a haber un hermano. Aún si yo le pregunto hoy, ¿usted recibió un milagro de parte de Dios? Se hace memoria. ¿Cuál fue el último milagro que Dios hizo en su vida? Y me puede decir 1, 2, 3, 4, sanidad, prosperidad, recuperé mi familia, tiempo de paz, tiempo de calidad. ¿Cuántas cosas? Haga memoria de Cristo. Cuando usted ve a su hermano, haga memoria que en su hermano hay la obra de Dios. Hay milagros hechos que ayudan a su fe, que construimos una fe genuina juntos. Yo decía y miraba y puedo casi saber los milagros que Dios ha hecho en cada uno de ustedes. Muchos hemos orado por trabajos, hemos orado para que se reciban, hemos orado para que se casen, para tener hijos. He sido parte de todo un proyecto
de Dios junto a esta amada iglesia. Pero hay un tiempo donde tenemos que empezar a definirlo. Hagan todas las cosas en memoria de mí. Que esto no quede en una celebración de un domingo al mes, Dios me decía. Aquellos que tienen una verdadera fe viven pensando en mí. Viven pensando y cuentan las maravillas que yo hago en sus vidas. No cuentan lo que pasó hace 20 años, cuentan lo que hoy Dios hizo. Cómo Dios me cuidó, cómo Dios me prosperó, cómo Dios hizo, cómo veo el cuidado y la protección de mi Padre todo el tiempo. Dios nos habla que Él nos quiere cuidar, pero cuidó a aquellos que salieron de Egipto, que quisieron ser libres, que clamaron y se alinearon a la palabra de Dios. Dios tiene un pueblo que tiene memoria espiritual, porque Él es espíritu, que se conecta espiritualmente con Él. No hablo solo de información, estoy hablando de que cuando los padres le contaban a sus hijos, le decían: nosotros éramos esclavos, estábamos perdidos, nos mataban, vivíamos en injusticias, éramos pobres, no teníamos nada. Un día clamamos al único y verdadero Dios y Él escuchó su oración y mandó un hombre, el cual hizo señales y nos sacó, nos hizo pasar por un desierto hasta que llegamos a la tierra prometida. Hagan memoria de las cosas que Dios hizo. Muchas veces estamos haciendo memoria de todo lo malo. Estamos contando si hay enfermedades en el pueblo de Dios, estamos contando las peleas, estamos contando la escasez, en vez de estar contando la gloria de Dios que está sucediendo en cada una de nuestras vidas. Hay gente que quedó en el desierto y hay gente que llegó a la tierra prometida. Los que hicieron memoria de que Dios lo había cuidado, eso sí. Los que hicieron memoria de que tenían una tierra que alcanzar fueron los que llegaron. Los que no perdieron la fe a pesar de todas las cosas. Quiero ir que vayamos a Lucas, capítulo 22. Del verso 19 al 22, dice: tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y le dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Versículo 20. Después de la cena tomó en sus manos otra copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. La Pascua representa el sacrificio de Cristo, la sangre del Cordero, cubriendo nuestras vidas, librándonos de la muerte y dándonos la oportunidad de ser libres de todo pecado y haciéndonos hijos e hijas de Dios, teniendo una comunión perfecta con Dios. Ya no había una nube, ya no hay una luz, es el Espíritu Santo en nosotros, teniendo comunión con nosotros, con nuestra mente, con nuestro cuerpo, con todo nuestro ser. Y esa comunión se basa en esto: haced memoria de mí. Porque cuando hacemos memoria de Él, somos guiados por su Espíritu. ¿Cuál es la diferencia en una persona que toma decisiones y una que discierne todas las cosas? Es guiada por su Espíritu, que entiende las cosas espiritualmente, que no ve lo que ve el hombre, un grupo de personas con un montón de problemas. Él ve la iglesia del Señor, llena de dones,
ve familias fortalecidas en Dios, ve gente próspera. No, pero si usted no ve del lado de una persona normal, va a haber personas con distintos caracteres, personas con una que otro defecto, va a haber cosas que a ustedes no le agradan. Pero si usted ve la obra de Cristo, la fe, el don y la gracia en cada uno de mis hermanos, usted va a poder disfrutar de ello. Va a tener otro valor. Ya no hay ni griego, ni judío, ya no hay más blancos, ni más oscuros, ya no hay más de esto, del otro. Somos uno en Él, porque hay una sangre que nos cubre, que nos une. ¿Cómo vencer la ansiedad? Hagan memoria de mí. Cuando nosotros compartimos la Santa Cena, es un tiempo de comunión, donde nos unimos en Cristo y Cristo se manifiesta en todos nosotros. Somos uno en Él. Pero esto es una verdad espiritual que tenemos que vivirla continuamente. Continuamente. Porque esto nos trae libertad para vivir en Él. Nos trae la verdad que necesitamos para vencer todas las mentiras que el enemigo quiera poner en nuestra mente. Las verdades espirituales que Dios quiere que recordemos son las que nos van a llevar hacia la voluntad de Dios. Nos van a llevar hacia donde, al crecimiento y a la madurez que necesitamos hoy como iglesia. Nosotros no vamos a heredar tierra, eso era para los judíos. Nosotros estamos esperando que Él venga. Hacer, amén, dijo una hermana. ¿Estamos esperando que Él venga? A veces estamos ocupados en este mundo, pero si hoy viene Cristo, que nos encuentra haciendo todas las cosas en memoria de Él, y nos iremos con Él. Yo decía, Señor, tu iglesia no es una iglesia ansiosa. Tu iglesia no es la que ve con ojos humanos. Tu iglesia es la que tiene memoria de lo que vos hiciste en esa cruz todo el tiempo. ¿Qué hizo Cristo en esa cruz? Nos trajo libertad. Nos dio autoridad para vencer el pecado. Nos dio a su Espíritu Santo para que nos guíe todo el tiempo. Hagan memoria. Ustedes tienen el Espíritu Santo. Él los va a guiar. No necesitan otra, no necesitamos otras personas. Necesitamos un apoyo. Necesitamos al Espíritu Santo. Este es el tiempo de la gracia, donde Él tiene que guiarnos, donde no tomamos decisiones, sino que el Espíritu Santo nos da entendimiento y discernimiento de las cosas y hace que nuestra fe ahí se vuelva inteligente y nos hace que le conozcamos más. Cuando tenemos memoria espiritual, habla de que tenemos que encontrarnos con Él y que Él nos cuente las historias de la Biblia. Siempre le digo a los estudiantes, este libro es el único que podemos leer en presencia de su autor. Cada usted que abre esta Biblia está en presencia de Dios. Él le va a contar todas las cosas, para que usted en su memoria, acá sus imágenes, sus cosas, tenga una fe genuina y no fingida. Necesitamos vencer la ansiedad. Necesitamos en este tiempo hacer memoria. Y sí, yo no me acuerdo de todas las cosas. Pero no se preocupen, dice, el Espíritu Santo les traerá la luz que necesitan. Mientras caminaban de noche en el desierto, Él les traía la luz. Él los cuidaba todo el tiempo. Y a veces estamos ansiosos porque no entendemos los tiempos de Dios. ¿Sabe por qué no entendemos los tiempos de Dios? Porque los tiempos de Dios no son los mismos que los nuestros. No lo digo yo, dice la palabra. Hay principios bíblicos, muchas veces nos agarra ansiedad porque no entendemos los tiempos de Dios, porque no son los míos.
Mis tiempos no son los tiempos de Dios. Tus tiempos no son los tiempos de Dios. ¿Y saben qué? Dios nunca llega tarde. Así que no te apresures a nada. No tomes decisiones. Pedí discernimiento. Pedí que su Espíritu te guíe. Todo el tiempo. Porque si no, no podemos administrar esta vida que tenemos tan preciosa. El pueblo de Dios necesitaba recordar todo el tiempo quién era su Dios. Porque el día que se olvidó de su Dios, ¿qué pasó? Salió del propósito, salió del camino, se perdió la verdad y perdieron la vida. Pero siempre Dios, con su gracia y su misericordia, nos reconcilia, nos trae todo el tiempo. Quería terminar esta prédica de la ansiedad. El sábado hicimos un test, nos reconocimos a nosotros mismos con ansiedad. Pero Cristo tiene la solución. En Él. ¿Sabe por qué está en Él? Porque Él lo quiere llenar todo. Fuimos creados por Él, para Él, y debemos estar en Él. ¿Y saben qué? Cuando entendemos este principio y vencemos la ansiedad, vienen tiempos de reposo, tiempos de tranquilidad, tiempos de paz. Dice que estamos sentados con Cristo en lugares celestes. ¿Qué dice? ¿Estamos corriendo por todos lados? Hay gente que corre por todos lados. Yo tengo que estar sentada con Cristo en lugares celestes. Ahí levanta la mano una hermana. Cuando me decía, Señor, gracias porque vos me traes paz y he vencido la ansiedad, le decía. Ahora sí, sentate en lugares celestes. Ahora estás espiritualmente alineado conmigo. Sentate en el trono de mi gracia, de misericordia y de oportuno socorro, que yo te voy a acomodar todas las cosas. Ahora sí, ahora que vamos juntos en el camino, que entendiste que no tenés que correr por la ansiedad, hay un trono, pero también hay un asiento, un lugar de reposo, de tranquilidad. No te tortures más. No te tortures más acá. Deja que tu fe le diga a tu corazón cómo sentir y a tu mente cómo pensar. Esa es la fe genuina que necesitamos hoy. Cuando vencemos la ansiedad, nos espera un lugar de reposo, de descanso. Dios no quiere que te canses, Dios no quiere que sufras. Aún en los momentos del tiempo difícil, siempre hay descanso. Porque Cristo dijo, yo no doy la paz como el mundo la da, de a poquito. Yo doy una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero eso es una paz espiritual, que solo la pueden percibir aquellos que la eligen, aquellos que disciernen todas las cosas. ¿Usted va a tomar decisiones de ahora en más, como hace todo el mundo, o va a discernir? Esta es una verdad espiritual. Junto con la... Hagan esto en memoria de mí. Hagan esto en memoria de mí. Hagan esto en memoria de mí. Y nos vamos a encontrar en los lugares espirituales, descansando con el Señor. Hay delicados pastos, hay agua de reposo para aquellos que entienden esta verdad. No es un domingo al mes, es todos los días. Mi mente, ama a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todo tu ser. El primer mandamiento. Haciendo memoria, lo descubrimos, nos es revelado, nos es mostrada toda su gloria para esta etapa de nuestra vida. Necesitamos luz para vencer la ansiedad.
Necesitamos que nuestra mente se alinee al propósito de Dios. Te invito a que te pongas de pie. Puedas cerrar tus ojos. ¿Qué le parece si nos sentamos con el Señor? Me quiero sentar con vos, decirle a Cristo, en esos lugares celestiales. Con Cristo estamos sentados, no estamos corriendo. Con Cristo hay plena paz, hay un confort, hay un trono de gracia donde hay descanso, donde no te van a juzgar, sino que es el lugar que tenés que descansar y alinear tu mente y tu corazón con el Señor. Quiero estar ahí, en el lugar de descanso, en el lugar donde vos me fortaleces, en el lugar donde vos me sanás, donde vos cambiás todas mis formas de pensar, donde la ansiedad ya no tiene poder, ya no tiene autoridad, ya no somos esclavos de la ansiedad. No puedo seguir pensando en cosas terrenales. Quiero estar con Cristo, en ese descanso. Padre, gracias por tu libertad. Gracias porque vos pagaste un precio por esa libertad, Señor, para que nosotros la disfrutemos. Y ese precio fue tu sangre, Señor. Y te damos gracias por esa sangre que hoy cubre cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias por tu cuerpo, Señor, que fue partido por nosotros, Señor, para que hoy nosotros podamos disfrutar, Señor, de esta libertad en vos. Padre, queremos tener esa memoria espiritual correcta, esa memoria espiritual guiada, que nos guía todo el tiempo a hacer tu voluntad, que nos alinea a tu propósito, Señor, y que nos libra de toda ansiedad. Padre, no queremos tomar decisiones, queremos discernir todas las cosas a través de la guía de tu palabra, de tu Espíritu Santo en nosotros. Queremos, Señor, descansar, Señor, en ese trono de gracia, de misericordia, de oportuno socorro, Señor. No queremos entender nuestros tiempos, queremos entender tus tiempos en nosotros, Señor. No queremos hacer camino, queremos que vos hagas el camino en nuestra vida, Señor. Vos sos nuestro camino. Queremos que tus verdades espirituales que hemos recibido, Señor, sean las que nos guíen en todo momento, Señor. Gracias porque este tiempo de definición lo definís vos en nuestra vida. Lo definiste tú en la cruz, Señor. Nosotros nos alineamos a la obra de la cruz en esta noche. Tú nos definiste en libertad. Nos definiste como hijos e hijas tuyos, guiados por tu Espíritu Santo, Señor. Que no practicamos la voluntad humana, sino que practicamos la voluntad divina en cada una de nuestras vidas. Gracias porque somos tu iglesia, Señor. Gracias porque somos tu iglesia.